En esta ocasión vamos a estudiar el enjuiciamiento de Cristo. En nuestro estudio anterior hemos visto que Judas Iscariote entregó a Jesús en manos de los principales sacerdotes y de los ancianos por 30 monedas de plata. Y en Mateo capítulo 26, versículo 57 nos dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Versículo 59. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, y no hallaban, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Es allí donde se presentan muchos falsos testigos acusando a Jesús de algo que él no había hecho. Porque estos sacerdotes y estos ancianos odiaban profundamente a Jesús y lo llevaron ante Caifás para ser condenado a muerte. Y el espíritu de la profecía, en el libro Primeros Escritos, en la página 200, nos dice: los principales sacerdotes y los ancianos eran inspirados por Satanás y sus ángeles para insultar y abusar de Jesús de un modo dificilísimo de soportar por la naturaleza humana. Satanás esperaba que tales escarnios y violencia arrancaran del Hijo de Dios alguna queja o murmuración, o que manifestara su poder divino y se deshiciese a sí mismo de las garras de la multitud, y que de esa manera el plan de salvación por fin fracasara. Claramente vemos en ese texto que Satanás y sus ángeles estaban trabajando en la mente de esos principales sacerdotes y de los ancianos, también de los falsos testigos, buscando alguna manera que Jesús se quejara o dé alguna murmuración. Pero en los versículos posteriores vemos que Jesús callaba y no respondía nada. Desde el versículo 63 en adelante nos dice: pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: sí es como tú has dicho. Además os digo, en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido y dijo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron: es culpable de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Le decían: adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó? Hemos visto que el sumo sacerdote, que era Caifás, le interrogó a Jesús y le hizo una pregunta. Le preguntó si él era el Cristo, si él era el Hijo de Dios, y Jesús respondió que sí. Y por esa respuesta lo acusaron de blasfemia, por haberse llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Vendaron sus ojos, lo cubrieron su cabeza con una prenda de vestir y lo golpeaban, lo maltrataban, lo escupían. Y los ángeles celestiales, ellos estaban presenciando, pero no podían soportar esa escena al ver a su Creador sufriendo, siendo maltratado. Y el libro Primeros Escritos, en la página 201, nos dice: era difícil para los ángeles soportar en la vista. Habrían libertado a Jesús, pero los ángeles comandantes se los prohibieron, diciendo que era grande el rescate que debía pagarse por el hombre, pero que sería completo y causaría la muerte del que tenía el poder de la muerte. Jesús sabía que los ángeles estaban presenciando la escena de su humillación. El ángel más débil podría haber causado que la multitud burlona cayera impotente y podría haber liberado a Jesús. Él también sabía que, con solo pedírselo a su Padre, los ángeles lo hubiesen librado instantáneamente, pero era necesario que sufriera la violencia de los hombres malvados para llevar a cabo el plan de la salvación. Después de todo esto, los principales sacerdotes y los ancianos llevaron a Jesús ante Poncio Pilato para ser condenado a muerte. Y en el capítulo 27, versículo 1, nos dice: llegada la mañana,
Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Jesús pasó de manos del sumo sacerdote, que era Caifás, a manos del gobernador, de Poncio Pilato. Y cuando estuvo allí ante Poncio Pilato, Jesús también fue interrogado por él, y los principales sacerdotes y los ancianos también acusaban a Jesús. Pero Jesús no respondía nada y callaba. En ese día se celebraba una fiesta, y el gobernador tenía la costumbre de soltar a algún preso que el pueblo quisiese. Había un preso famoso llamado Barrabás, y Poncio Pilato consultó al pueblo a quién querían que suelte, a Barrabás o a Jesús, y la gente gritaba que suelten a Barrabás. En el versículo 19 nos dice: cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Desde el principio, Pilato estaba convencido de que Jesús no era un hombre común. Creía que él era una persona excelente y totalmente inocente de los cargos traídos contra él. Los ángeles estaban presenciando la escena, notaron las convicciones del gobernador romano, y para salvarlo de involucrarse en el terrible acto de entregar a Cristo para que lo crucificaran, un ángel fue enviado a la mujer de Pilato para que le diera información, a través de un sueño, de que era el Hijo de Dios a quien su esposo estaba juzgando, y que era una víctima inocente. Ella inmediatamente envió un mensaje a Pilato contándole que había sufrido mucho en sueño por causa de Jesús, y aconsejándole que no hiciese nada contra ese hombre santo. El mensajero, abriéndose paso apresuradamente entre la multitud, puso la carta en las manos de Pilato. Al leerla, éste tembló y palideció, y al instante resolvió no tener nada que ver con dar muerte a Cristo. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para ello, sino que se esforzaría por liberarlo. Este era el mensaje que Pilato había recibido de parte de su esposa por revelación de un ángel. Pero ¿qué había acontecido? Que Satanás y sus ángeles estaban trabajando en la mente de Pilato y habían colocado una idea en su mente que si él no entregaba a Jesús para ser crucificado, él perdería su poder y los honores mundanos. Y Pilato, por temor a perder su poder y autoridad, decidió entregar a Jesús para ser crucificado. Y en el versículo 26 nos dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. En nuestro próximo estudio estudiaremos la crucifixión de Jesús.